Hoy vamos a empezar con lo que va a ser con un hueso, ¿no? Que se denomina hueso esfenoides. Como podemos ver acá, podemos ver distintos huesos, ¿no? Que se llaman el hueso esfenoides. Sin antes empezar lo que va a ser el hueso esfenoides, van a haber reglas básicas que nos dice el libro de texto, ¿no? Las reglas básicas que nos dice el libro de texto nos dice que una apófisis, ¿no? Una apófisis puntiaguda que estamos viendo acá, que se llaman las apófisis clinoides anterior, tiene que dirigirse hacia atrás. Y la cara, ¿no? Que tiene una forma de semiluna, esa concavidad también tiene que dirigirse hacia atrás, ¿no? Y estas apófisis que están viendo, estas apófisis paralelas, estamos viendo ahí, también tienen que dirigirse de la misma manera. Entonces, paralelas pero hacia abajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ver que este hueso presenta tres prolongaciones, es decir, que va a tener el cuerpo, va a tener las alas menores o apófisis sin gracia y las alas mayores. Luego, después de eso, nosotros tenemos que saber otro aspecto importante que se llama la etimología, ¿no? Como ustedes bien saben, la etimología es la ciencia que estudia el origen de lo que es la palabra, ¿no? Entonces, este hueso que están viendo acá, este hueso, va a venir de la palabra griega, ¿no? Que se denomina, la palabra griega esfen, ¿no? La palabra griega esfen, que significa cuña, ¿no? Entonces va a venir de la palabra griega esfen, que significa cuña, ¿no? Y si nosotros vemos la manera en cómo se encuentra localizada, por ejemplo, en una base de cráneo, aquí estamos viendo cómo se encuentra localizada en la base de cráneo, se va a estar enclavada a manera de una cuña, es decir, por delante va a estar en relación con la porción órbito-nasal del hueso frontal, va a estar en relación por delante con lo que va a ser con la apófisis cristagalli del hueso etmoides. Es decir, por delante está en relación con estos dos huesos, con la porción órbito-nasal del hueso frontal, apófisis cristagalli del hueso etmoides, y posteriormente va a estar en relación con esta otra estructura que estamos viendo, ¿no? Que es el hueso occipital. Y lateralmente estamos viendo que está en relación tanto con la porción petrosa de lo que va a ser del hueso temporal, ¿no? Entonces podemos ver que se encuentra en el medio. Es por eso que viene de esa palabra griega que se denomina esfen en forma de cuña, ¿no? Y su otro nombre de lo que va a ser del hueso esfenoides también es el hueso cuneiforme, ¿no? O cuña, ¿no? Entonces, eso podemos decir en cuanto a la etimología, ¿no? Entonces, básicamente el esfenoides tendría que derivar de lo que va a ser del griego esfenoidalis, ¿no? De esta palabra, ¿no? Esfen, que significa cuña, ¿no? Cuña. Eidos significa forma, ¿no? Entonces, eso podemos llegar a deducir lo que va a ser. Entonces, que tiene una forma de una cuña, ¿no? Lo que es, ese es el término. Pero el libro de Price nos menciona que este término está equivocado, ¿no? Que Galeno en realidad quiso decir que es esfecoidales, esfecoidales, ¿no? Esfecoidales, ¿no? ¿Qué significa esfecoidales? Esfeco, ¿no? Esfeco significa avispa, ¿no? Avispa, ¿no? Eidos significa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Cuando ha descrito lo que es Galeno, la descripción de este hueso, quiso decir esfecoidalis, y que el que transcribió el manuscrito se equivocó con el nombre de esfenoides. Actualmente se conoce con este nombre, ¿no? Y básicamente eso habla lo que es la historia de la etimología de lo que es del hueso esfenoide. Luego de eso, nosotros tenemos que saber otro aspecto importante que es la posición. La posición anatómica, chicos, estamos viendo acá. Esta es la posición anatómica. La posición anatómica se dice que estas dos apófisis que están viendo, estas dos apófisis, tanto esta como esta, que son paralelas, tiene que dirigirse en la cara anterior su convexidad, mientras que en la cara posterior va a estar la concavidad.
Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ver que este hueso esfenoides va a tener lo que es la posición anatómica. A partir de eso puedo decir que todo esto es el cuerpo del hueso esfenoides. Esta es la ala menor del hueso esfenoides. Esta es la ala mayor del hueso esfenoides. Entonces, como podemos ver, ahí estamos viendo las distintas prolongaciones que tiene. Básicamente lo que va a hacer el hueso esfenoides tiene un cuerpo del esfenoides, ala menor del hueso esfenoides, ala mayor del hueso esfenoides y apófisis pterigoides. Es decir, va a tener 6 prolongaciones. 3 en un lado, 3 en el otro. ¿Listo? Ahí podemos ver. Después, la situación anatómica, como ya les había dicho en su etimología, ya les había mencionado por qué se llama, ¿no? Ahora sí, voy a empezar por lo que va a ser por el cuerpo del hueso esfenoides, ¿ya? Entonces, el cuerpo va a tener una forma cúbica, ¿ya? Va a tener una forma cúbica. Entonces, al tener esta forma cúbica que estamos viendo acá, va a tener una cara superior, va a tener una cara inferior, va a tener 2 caras laterales, va a tener una cara anterior y va a tener una cara que no estamos viendo acá, que es la cara posterior. Si nosotros nos dirigimos en este hueso, en este otro hueso, podemos ver que todo esto que están viendo aquí es la cara superior, mientras que esta otra cara que está por debajo es la cara inferior. Y estas 2 caras que están unidas a las prolongaciones, esas son las caras laterales. Y esta que están viendo hacia ustedes, es la cara anterior. Es decir, el hueso esfenoides va a tener 6 caras. Cara superior, cara anterior. Esta parte, esta superficie cuadrilátera es la cara posterior y 2 caras laterales. Primeramente voy a describir la cara superior. Vamos a encontrarnos con esto, con esta estructura que se llama la apófisis etmoidal del hueso esfenoides. Esta apófisis etmoidal del hueso esfenoides, o como el texto lo describe como apófisis cribosa, va a tener 2 segmentos. Tiene una forma de una pirámide o de un triángulo, ¿ya? Entonces, si dibujáramos la apófisis, entonces lo dibujaríamos de esta manera, ¿no? Podríamos dibujar de esta manera a la apófisis etmoidal del hueso esfenoides, ¿no? Va a tener una porción medial, ¿no? Que nosotros podemos ver acá, una porción medial, y va a tener 2 porciones laterales, ¿no? Entonces la porción medial se va a ir a articular con el borde posterior de la apófisis cristallina y las porciones laterales con las masas laterales de lo que va a ser de los laberintos etmoidales. Entonces ahí estamos viendo. Entonces acá en este cráneo articulado podemos ver mucho mejor, ¿no? La relación que tiene. Estos son las masas laterales de lo que va a ser el hueso etmoides. Aquí está la apófisis etmoidal del hueso esfenoides, ¿no? Vean que su parte media se está yendo a articular con este borde, que es el borde posterior de la apófisis cristallina. Y lateralmente está en relación con las masas laterales, ¿no? Entonces, básicamente eso, señores estudiantes, podemos ver. Luego vamos a encontrar otra superficie, ¿no? Otra superficie que se denomina el yugum esfenoidal. El yugum esfenoidal es toda esta superficie cuadrilátera y lisa, ¿no? Esta que están viendo es la superficie cuadrilátera y lisa, es el yugum esfenoidal, ¿no? Que en su parte media se va a encontrar deprimida, dice, ¿no? A cada lado se encuentra deprimida, que van a ser los surcos olfatorios o girosectos también se denomina, ¿no? Luego vamos a ver esta otra estructura que están viendo acá, que parece una cresta transversal, que se denomina el limbo esfenoidal, ¿no? El limbo esfenoidal. Luego vamos a ver esta otra que estamos viendo aquí, que se denomina el surco prequiasmático o canal óptico, ¿no? En el surco prequiasmático o canal óptico es por donde se va a llegar a entrecruzar 2 nervios, ¿no? Un quiasma es el entrecruzamiento de 2 pares craneales, ¿no? Es como estoy dibujando acá. Lo que hace el nervio óptico en lo que va a ser en ese surco prequiasmático es entrecruzarse. Entonces, básicamente, quiasma significa entrecruzamiento, ¿no? Eso, muchachos. Entonces, después de esto, la literatura nos habla que hay un surco más pequeño que está acá, que se denomina el surco del seno coronario. Y debajo de eso vamos a encontrar
este tubérculo que están viendo aquí. Este tubérculo es denominado el tubérculo de la silla o dorso de la silla también se denomina, ¿no? O dorso de la silla. Entonces podemos ver acá en esta otra estructura igual el tubérculo de la silla o dorso de la silla podemos encontrar. Más por debajo de eso vamos a poder encontrarnos con lo que se denomina lo que es la cresta sinostósica de Poisier, ¿no? Esta es la cresta sinostósica de Poisier. Esta cresta sinostósica va a ser vestigio de soldadura de lo que va a ser del basipresfenoides y del post-basiesfenoides. Es decir, que en la edad fetal, este cuerpo del hueso esfenoides eran dos partes independientes que se han llegado a osificar, ¿no? Entonces, eso básicamente. Después tenemos esta otra que estamos viendo ahí, estoy señalando ahí, se llama lo que es la fosa hipofisiaria, o también se llama la silla turca, ¿no? Esta fosa. Contenido de esa fosa va a contener a lo que va a ser a la glándula hipófisis, ¿no? O también denominada la glándula pituitaria, ¿no? Se llamaba glándula pituitaria porque en la antigüedad venía de la palabra griega pituita, que significaba moco. Entonces pensaban que esa glándula era de secreción mucosa, ¿no? Que secretaba moco, pero actualmente sabemos que eso no es así, ¿no? Luego encontramos estas apófisis que están viendo acá, que se llaman las apófisis clinoides posterior. Estas apófisis clinoides posterior, ¿no? Viene de la palabra clino, ¿no? Que significa patas de un cáter, ¿no? Entonces, básicamente sería en forma de cama, ¿no? Estas apófisis clinoides posteriores. Estas apófisis clinoides posteriores van a tener dos escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior. Esta es la escotadura superior. En esta escotadura superior va a estar en relación con un par craneal, que es el nervio motor ocular común, y esta escotadura inferior está en relación con lo que va a ser con un seno venoso, que es el seno petroso superior. Después vamos a ver esta lámina, la lámina cuadrilátera del hueso etmoides. Básicamente entonces todos estos elementos que he descrito van a ser la cara superior. Entonces básicamente vamos a tener las siguientes estructuras en la cara superior. Uno que va a ser el proceso etmoidal, otro que va a ser el jugum esfenoidal, otra estructura que es el limbo esfenoidal. Después viene el surco prequiasmático. Debajo de eso viene este pequeño surco que es el surco del seno coronario. Luego viene el dorso de la silla o tubérculo pituitario. Y finalmente acá lo que va a ser la cresta sinostósica. Después vamos a poder ver lo que es la fosa hipofisiaria o pituitaria. Después vamos a tener aquí la presencia de las apófisis clinoides posterior y finalmente la lámina cuadrilátera o cuadrigémina, esta parte oblicua, ¿no? Entonces todos los elementos van a conformar la cara superior de lo que va a ser del hueso esfenoides. Ahora vayámonos a otra cara, la cara anterior del cuerpo del hueso esfenoides, ¿no? Entonces acá podemos ver que esta se encuentra soldada con lo que va a ser con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces vamos a dirigirnos hacia otro hueso. Voy a dirigirme a esta parte, ¿no? Aquí es más notorio lo que es la presencia de lo que va a ser de la cresta esfenoidal anterior. Y después vamos a tener la presencia de estos dos orificios que son las aberturas de los senos esfenoidales, ¿no? Luego vamos a tener la presencia de aquí dos superficies, acá vean, dos superficies que se van a ir a articular con una carilla, con la carilla orbitaria de lo que va a ser de la carilla orbitaria del hueso esfenoides, ¿no? Listo, eso es solo en base a lo que va a ser la cara anterior. Cresta esfenoidal anterior, abertura a los senos esfenoidales, carillas para la apófisis orbitaria del hueso táctil. Cara inferior. Cara inferior vamos a ver esta cresta que estamos viendo, que es la cresta esfenoidal inferior. Luego vamos a ver dos apófisis, ¿no? Las apófisis vaginales, vamos a ver las apófisis vaginales.
Luego en esa cara inferior vamos a ver estos dos cornetes que se llaman los cornetes esfenoidales, ¿no? Entonces vayamos a repasar en otra estructura que estamos viendo acá. Entonces, aquí igual tenemos la presencia de lo que va a ser de la cresta esfenoidal inferior. Las apófisis vaginales se encuentran soldadas en este hueso, ¿no? Entonces, en este otro hueso vayamos a ver igual la presencia de la cresta esfenoidal inferior y de estos dos abombamientos que se denominan cornetes esfenoidales o los cornetes de Berti. Y más acá podemos ver lo que es las apófisis vaginales, ¿no? Entonces, distintas estructuras que hemos visto en la cara inferior. Ya he descrito cara superior, cara anterior, cara inferior. Me falta describir la cara posterior. Y en la cara posterior solo va a ser esta superficie cuadrilátera que están viendo acá, que se va a ir a unir a lo que va a ser al hueso occipital. Esto se va a soldar tempranamente, ¿no? Es por eso que también se denomina a este hueso esfeno-occipital de Sjömerring, ¿no? ¿Por qué? Porque en el adulto este hueso se encuentra unido, ¿no? Tanto lo que va a ser lo que es el hueso esfenoides con el hueso occipital. Y lo que se hace para poder separar lo que va a ser, se corta con una sierra para poder segmentar estos dos huesos, ¿no? Caras laterales. En las caras laterales me va a llamar la atención esta estructura que estamos viendo acá. Esta estructura que se denomina el surco del seno cavernoso o surco carotidio, ¿no? Es el surco del seno cavernoso o del surco carotidio. Entonces, si nosotros dibujamos el surco cavernoso, entonces tendría la siguiente forma. Entonces, básicamente dice que tendría ese surco una forma de una S, ¿no? De una S itálica, ¿no? Esa es la forma que tendría lo que va a ser el surco del seno cavernoso. Entonces, esto básicamente es el surco del seno cavernoso, ¿no? Por el cual va a pasar, va a atravesar lo que es la arteria carótida interna, ¿no? Entonces también después vamos a tener unas prolongaciones que se denominan esto, la língula mandibular. Aquí vemos, aquí está rota la língula, pero acá podemos ver lo que es la língula mandibular o también denominado la língula de Meckel, ¿no? Entonces así se escribe, ¿no? La língula de Meckel. ¿No? Es como se denomina acá, lo que es la denominada língula de Meckel, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Podemos ver aquí que es más prominente la língula de Meckel, ¿no? Podemos ver acá que la língula de Meckel se encuentra más pronunciada que en el lado derecho, ¿eh? Esta es la língula de Meckel. Luego vamos a tener un surco que se nota acá, el surco de la trompa ósea o de la trompa faringotimpánica, es este que estamos viendo aquí. Este es el surco, ¿no? Entonces ya he descrito lo que es el cuerpo, ¿no? Las 6 caras del cuerpo. Ahora me voy a describir lo que son las prolongaciones, ¿no? Y en este caso, lo que me va a llamar la atención es esta estructura anatómica que se denomina ala menor del hueso esfenoides, ¿no? Ala menor del hueso esfenoides también se llaman apófisis ingracias, se denomina. Ala menor del hueso esfenoides o apófisis ingracia. Tiene la forma de una pirámide triangular, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un esquema de lo que va a ser, de lo que es el ala menor, tendría una base, tendría un vértice, ¿no? Entonces, esto sería lo que es la base, esto sería el vértice, ¿no? El vértice. Y además que tendría dos bordes, ¿no? Un borde anterior, un borde anterior, un borde anterior, ¿no? Anterior. Y luego tendría un borde posterior, ¿no? Un borde posterior. Borde posterior, ¿no? Entonces,
básicamente el ala menor del esfenoide. Tendría una base, ¿no? Tendría una base, un vértice, un borde anterior, un borde posterior y además que tendría dos raíces, ¿no? Entonces, si yo veo aquí, esto sería la cara superior. La cara superior se va a caracterizar, ¿por qué? Por presentarse de forma lisa, ¿no? Aquí va a descansar las circunvoluciones orbitarias de lo que va a ser del lóbulo frontal del cerebro. Y va a tener una raíz posterior inferior, entonces básicamente sería esta. Esta sería la raíz posterior inferior, ¿no? Que va a delimitar un conducto por donde está pasando lo que es el estilete, se llama el conducto óptico. Es decir, tiene dos raíces. Aquí está más notorio lo que va a ser una cara superior, ¿no? Una cara superior o raíz superior y una raíz inferior, que van a delimitar lo que es el conducto óptico. En el conducto óptico van a atravesar lo que va a ser la arteria oftálmica y el nervio óptico. Dos estructuras que van a atravesar acá. Borde anterior. El borde anterior sería este, ¿no? Este que acabo de señalar. Todo esto que acabo de señalar es el borde anterior. Este borde anterior, este borde anterior tiene que ir a articularse, como podemos ver, con esta otra estructura, con esta porción del hueso frontal, con la porción órbito-nasal del hueso frontal. Se va a ir a articular. Entonces, se va a ir a articular con esta porción. Como podemos ver acá, tenemos que ver lo que va a hacer. Esto que es el hueso frontal tiene dos bordes. Tiene un borde horizontal y entonces el borde anterior se articula con esta estructura. Ya, el borde anterior se va a articular con la porción órbito-nasal de lo que va a ser del hueso frontal, ¿no? Entonces, si queremos ver el borde anterior, vamos a ver acá. Todo este es el borde anterior del ala menor del esfenoides. Borde posterior. El borde posterior va a tener una prolongación denominada apófisis clinoides anterior, donde se va a ir a insertar, esta es la apófisis clinoides anterior, donde se va a insertar lo que va a ser la tienda de lo que va a ser de la hipófisis, ¿no? La tienda de la hipófisis se va a ir a articular acá. Después, la base, ¿no? La base sería esto, ¿no? La base se va a unir al cuerpo del hueso esfenoides. Esto que estamos viendo se llama el vértice, ¿no? El vértice o apófisis ensiforme o sifoides también lo denominan, ¿no? La apófisis ensiforme o sifoides. Entonces ya hemos descrito el borde anterior, borde posterior, base, vértice, cara superior o raíz superior y raíz inferior. Entonces con eso terminaría lo que va a ser las apófisis clinoides. Pero acá quería mostrarles una variante, ¿no? Una variante en cuanto a la disposición de los orificios, ¿no? Entonces vamos a poder ver que aquí en el libro de texto menciona dos variantes, ¿no? Dos variantes en cuanto a la unión de lo que va a ser de las apófisis clinoides, ¿no? Entonces vamos a poder ver acá, como pueden ver en el gráfico, la unión de la apófisis clinoides posterior con la anterior, ¿no? Va a haber esa variante. Si nosotros agarramos el hueso, en este preparado anatómico no se encuentra ese puente clinoideo, no se encuentra fusionado tanto lo que va a ser la apófisis clinoides posterior con la anterior. Pero en caso de que se presentara este puente interclinoideo, atravesara todo lo que va a ser el plexo carotídeo. Otra variante que podemos ver es la unión de la apófisis clinoides media con la anterior, originando un orificio denominado el orificio carótido clinoideo, ¿no? En este caso podemos ver acá ese puente óseo, ¿no? Si nosotros vemos este preparado anatómico, podemos ver que está uniéndose la apófisis clinoides media con la anterior. Entonces esa variación anatómica está presente en este preparado anatómico, ¿no? Porque este otro orificio sería el conducto óptico, ¿no? El conducto óptico, ¿no? Entonces aquí tenemos una variación anatómica, la unión de la apófisis clinoides media con la anterior, originando el orificio carótido clinoideo.
¿no? Este es el orificio carótido clinoideo, ¿no? Donde va a pasar la arteria carótida interna. Luego, ahora sí, vámonos a lo que va a ser, a lo que es el denominado ala mayor del esfenoides, ¿no? La ala mayor del esfenoides básicamente va a tener dos caras, ¿no? Una cara que estamos viendo acá, que es la cara endocranial, y otra cara que estoy viendo ver acá, que es la cara exocranial. Entonces vamos a tener dos caras, una cara endocranial y otra cara exocranial. Voy a describir la cara endocranial. En la cara endocranial lo que nos va a llamar la atención son estas eminencias, ¿no? Estas eminencias que se llaman las eminencias mamilares. Luego va a llamarme la atención este surco, que es el surco de la arteria meningia media. Entonces, aquí no es tan notorio, pero este sería el surco de la arteria meningia media, ¿no? Acá se nota un poco lo que va a ser el surco de la arteria meningia media. Después, vamos a encontrar la presencia de tres orificios, ¿no? Uno que se va a denominar el agujero redondo mayor, ¿no? Por el cual va a atravesar lo que va a ser el nervio maxilar superior o pequeñas venas emisarias. A este orificio también se le conoce con el nombre de foramen teres o foramen rotundo. Este otro que están viendo, donde está atravesando el estilet, se denomina el agujero oval. El agujero oval por donde va a pasar lo que va a ser el nervio maxilar inferior, es decir, la segunda rama del trigémino, y la arteria meningia accesoria, además que pequeñas venas emisarias. Luego vamos a poder ver este otro orificio que estamos viendo acá, que no es muy notorio acá, pero que sí se nota en este lado, ¿no? Esto, que es el agujero redondo menor, que en la última edición de Zubier lo menciona como agujero espinoso, ¿no? También se lo denomina agujero esfenoespinoso. Por ahí va a pasar una rama importante que es la arteria meningia media, ¿no? Entonces esos elementos vamos a poder encontrar. Luego nos hablan de dos orificios que son inconstantes, ¿no? Uno que está acá, que es el agujero venoso de Vesalio o agujero venoso emisario, ¿no? Que se encuentra por delante de lo que va a ser del agujero oval. Entonces va a encontrar por delante del agujero oval, ¿no? Entonces aquí podemos ver igual, ¿no? Podemos ver aquí la presencia del agujero venoso de Vesalio, ¿no? Ahí estamos viendo la presencia del agujero venoso de Vesalio, mientras que en el otro lado no se encuentra el agujero venoso de Vesalio, ¿no? Entonces, me falta un agujero más, que es el agujero innominado de Arnold, que no se encuentra presente en ninguno de estos huesos esfenoides, ¿no? El agujero innominado de Arnold, en teoría, tendría que dar paso a lo que va a ser al nervio petroso superficial mayor, ¿no? Entonces, eso, esas estructuras. Ahora vámonos a la cara exocranial, ¿no? Exocranial. En la cara exocranial me va a llamar la atención esta estructura. Se va a dividir en dos partes, en una parte orbitaria y en una parte temporocigomática, ¿no? Entonces se va a dividir en dos partes. Entonces voy a describir la cara orbitaria, ¿no? La porción orbitaria es esta, ¿no? Es una forma romboidal, ¿no? Que su borde superior va a ir a delimitar esta estructura que estamos viendo, que se denomina hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Esta hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior van a pasar los siguientes elementos anatómicos: nervio motor ocular común, nervio patético troclear, nervio motor ocular externo o también denominado abducens, las tres ramas terminales de lo que es del nervio oftálmico, es decir, el lagrimal, frontal y el nasociliar. Va a pasar también la vena oftálmica superior y finalmente una arteria recurrente lágrima. Entonces, todos los elementos pasarán por lo que va a ser por la fisura orbitaria superior. Luego vamos a ver esta cresta, que se llama la cresta esfenotemporal. Esta cresta esfenotemporal va a dividir en una parte superior o temporal y en una parte inferior o infratemporal.
la parte superior temporal, va a prestar inserción a lo que va a ser al músculo temporal. Y mientras que la parte infratemporal, esta cresta va a formar el techo de lo que va a ser de la fosa infratemporal. Luego vamos a tener este tubérculo, que se denomina el tubérculo esfenoidal, en el cual se van a insertar las fibras del músculo temporal, fibras tendinosas del músculo temporal y fibras tendinosas del músculo pterigoideo externo. Listo. Después vamos a ver los bordes. ¿Ya? Los bordes. Tiene un borde medial y tiene un borde lateral. El borde medial que estoy señalando acá va a tener tres segmentos. Un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. Segmento anterior. Vamos a ver las siguientes estructuras. Vamos a obtener la presencia del surco óptico y la presencia del tubérculo de zinc o tubérculo óptico, ¿no? Este tubérculo de zinc o tubérculo óptico va a prestar inserción a lo que va a ser al anillo tendinoso común o anillo de zinc, ¿no? Entonces eso. Después vamos a tener el segmento medio. El segmento medio, como lo pueden ver acá, se encuentra unida al ala mayor del esfenoides, mientras que el segmento posterior va a formar parte de lo que va a ser de un orificio, ¿no? En este cráneo articulado podemos ver esto, ¿no? Esta parte. Esta parte donde están viendo, esto es el agujero rasgado anterior, o también llamado foramen lacerum, se denomina, ¿no? Agujero rasgado anterior. Entonces, el segmento posterior del ala mayor del esfenoides, es decir, todo este segmento va a formar lo que va a ser la parte anterior del agujero rasgado anterior o foramen lacerum. Borde lateral o escamoso. Este borde lateral o escamoso va a ir a articularse con la escama del hueso temporal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en este cráneo articulado, podemos ver que se va articulando con la escama del hueso temporal. Lo podemos ver acá en este otro preparado anatómico. Podemos ver que el borde escamoso se está articulando con esta estructura que es la escama del hueso temporal, ¿no? Entre la unión de lo que va a ser, ¿no? Del borde medial y del borde lateral, va a haber una superficie, que es la superficie triangular del hueso esfenoides, que se va a ir a articular con la otra superficie triangular, pero del hueso frontal, ¿no? Del hueso frontal. Entonces, finalmente me falta la última prolongación, que se llama la apófisis pterigoides, ¿no? La apófisis pterigoides, para su estudio, van a ser estas dos que están viendo acá, las apófisis pterigoides. Pterigo significa ala, eido significa forma, entonces tendrá una forma de una ala. Para su estudio va a tener las siguientes caras. Va a tener una cara anterior, va a tener una cara lateral, va a tener una cara medial y además que va a tener una cara posterior, es decir, que va a tener cuatro caras. Cara anterior, ¿no? La cara anterior, nosotros vemos en este preparado, podemos ver que la cara anterior de la posterigoides va a formar parte de lo que va a ser de la fosa pterigomaxilar o de la fosa infratemporal, la cara anterior. Mientras que la cara posterior, que sería esta en este caso, la cara posterior, vamos a encontrarnos con la presencia de la fosa pterigoidea, ¿no? Esta fosa pterigoidea va a prestar inserción a lo que va a ser a un músculo masticador denominado músculo pterigoideo interno. Después vamos a ver una pequeña depresión, más pequeña aún, se denomina la fosa escafoidea, ¿no? En esta fosa escafoidea se va a insertar el músculo periestafilino externo o músculo tensor del veno del paladar. Entonces he escrito cara posterior, cara anterior. Cara lateral es todo esto, chicos. Todo esto es la cara lateral. En la cara lateral, entonces vamos a encontrar de la posterigoides que va a prestar inserción en todo lo que va a ser en sus dos tercios inferiores al músculo pterigoideo externo y su tercio superior a lo que va a ser al músculo temporal, ¿no? Cara medial, ¿no? Esta es la cara medial, esta que están viendo, la cara medial, va a formar la pared lateral de lo que va a ser de las fosas nasales, ¿no? Entonces, borde posterior aquí vamos a ver, en este caso, en aquí vamos a ver una espina que se denomina
la espina de Spix, ¿no? La espina de Sibillini, la espina de Sibillini, donde se va a insertar lo que va a ser el ligamento pterigoespinoso. Después vamos a tener la presencia de esta otra estructura, denominada la escotadura esfenoidal. Escotadura esfenoidal, ¿no? Entonces aquí ya se encuentra articulado con la escotadura, ¿no? Esta escotadura esfenoidal se va a articular con la apófisis piramidal del hueso palatino. Entonces, después vamos a ver otra estructura. Esto que están viendo acá se llama, en lo que es en la lámina medial, el gancho o ámulo de la apófisis pterigoides, ¿no? Como podemos ver, estamos viendo el gancho o apófisis de lo que va a ser la posición. ¿Ya? Aquí podemos ver igual la presencia de ese gancho o ámulo del hueso esfenoides, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que se refiere al hueso esfenoide.